Ministerio de Fomento en 1917, se inició el movimiento ascendente de la industria del petróleo. En esos momentos se celebraron muchos contratos y se hicieron y deshicieron muchas fortunas, pero él no convirtió su administración al frente de ese importante cargo público en una fuente de ingresos particulares. Más bien, le dio con los pies a tantos millones que desfilaban ante él día a día. Gumersindo Torres comenzó sus memorias contando que nació un 13 de enero de 1875 en la vetusta ciudad de Coro y que sus padres habían sido Pedro Torres, militante de la causa de la Federación y miembro del primer gobierno de ese sello, ejerciendo la cartera de Hacienda en su ciudad natal. Un hombre pobre de fortuna, pero de firmes principios, que pasó por todos los cargos públicos del Estado con su honra intacta. En esa escuela educó a sus hijos. Su madre, Carolina Millet, era sobrina de su primera esposa, muerta prematuramente. Gumersindo era el tercero de 4 hermanos. Gumersindo pasó su infancia entre los 2 pequeños pedazos de tierra que su padre poseía. Iba en burro con sus hermanos, era uno solo, así que alternativamente 2 iban montados y 1 a pie. Estudió en varias escuelas locales y obtuvo el grado de bachiller en 1892, para iniciar allí mismo en Coro la carrera de medicina que terminaría en Caracas. Él no fue un hombre de calificaciones académicas especializadas, ni siquiera era ingeniero, sino médico, pero cuando le tocó, se enfrentó con energía nacionalista al entreguismo de que era víctima el país. Entonces yo diría que Gumersindo, hombre muy visionario, y su forma comunicativa de explicar los problemas a los venezolanos, generó una fuerte impresión de responsabilidad ante muchos venezolanos que se distinguieron y creó una conciencia de control. Entonces yo diría que Gumersindo es el núcleo del control que tuvo Venezuela para su industria petrolera desde el año 1922, cuando hizo el primer pozo comercial en los Barrosos número 2 en el estado Zulia. Debe decirse que fue el iniciador de un movimiento noble, democrático, para que ese beneficio que se obtenía con la industria petrolera naciente fuese verdaderamente para bien de Venezuela. Gumersindo, con una visión extraordinaria, él determinó que el futuro de Venezuela, el futuro de su economía, iba a estar estrictamente ligado a la industria petrolera. Y desde el primer momento empezó a planificar, porque era un gran gerente, los pasos que se debían dar para que esta industria creciera fortalecida y que condujera al país verdaderamente por los destinos del desarrollo. Coro era conservadora y las familias velaban por la estricta formación cultural y moral de los hijos. Sin embargo, el joven pasa a Caracas y con un cargo de oficial en el Ministerio de Relaciones Interiores se costea los estudios. El ministro, amigo de su padre, le hizo ver que no tenía que asistir al trabajo, que era un sueldo para estudiar. Pero él, persuadido de que su deber era cumplir con el ministerio, consiguió se le dejara acudir a ciertas horas sin que lo supiera el ministro. Cuando después de graduado regresa a Coro, su padre, ya de edad avanzada, intenta trabajar en asuntos que le permitan recuperarse de las pérdidas económicas que a su familia le había causado la guerra. Cuando Gómez llega al poder, Torres tenía 30 años y desarrolla una carrera gubernamental circunscrita al estado Falcón en esta primera etapa. Su desempeño fue controversial, pues se regía más por principios de modernización de la administración que por criterios partidistas. Llega a ser presidente del estado Falcón y en 1916 concluye la fase coreana de su vida pública. Él era médico, pero confiesa que nunca le gustó demasiado la medicina, aunque de hecho la ejerció. Él volvió de Caracas a Coro y se dedicó a la medicina, pero como ya no le gustaba, entonces también se dedicó a unos hatos de chivo. Pero según cuenta, las diferentes guerras civiles lo hicieron quebrar porque le quitaban los chivos para dárselos de comida a los soldados. Él empieza con
la política en coro, con la política local, después de que ha quebrado con los chivos y como hace algunas manifestaciones de protesta, entonces lo empiezan a perseguir y él se va involucrando en eso hasta que lo meten preso y lo llevan al Castillo de San Carlos en Maracaibo, ¿no? Entonces, en 1910 más o menos, cuando nombran al general Manuel Antonio Matos, ministro de Relaciones Exteriores, es que empieza su carrera pública. Torres ejerció cargos en diversas áreas, políticas, económicas, fiscales y diplomáticas, y mantuvo una fidelidad sincera y sin matices al benemérito. Opinaba que la lealtad personal de un hombre a otro era el principal factor de cohesión que impedía la disgregación completa de la nación.